Desde la Escuela Nacional de Administración Pública ENAP, órgano de línea de la Autoridad Nacional del Servicio Civil Servir, le damos la bienvenida a todos los servidores y servidoras civiles que se han conectado en la tarde de hoy. Desarrollaremos la conferencia Integridad Pública, Conceptos y Aplicaciones. Esta conferencia estará a cargo de Fernando Hurtado Regalado, quien es subsecretario de Gestión Estratégica de la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú, comunicador por la Pontificia Universidad Católica del Perú, posee una maestría en Dirección de Comunicación Corporativa y certificaciones en Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento. Además, de 15 años de experiencia en el sector público, ha trabajado en la Defensoría del Pueblo y como asesor en la Secretaría de Integridad Pública. También ha sido docente en posgrado y participó en el Programa Internacional sobre Transparencia del Departamento de Estados Unidos. Es un expositor con amplia experiencia en temas de integridad, gestión de riesgo y liderazgo ético. Antes de iniciar la conferencia, quiero recordarles lo siguiente. Para obtener la constancia de participación, es indispensable que permanezcan conectados como mínimo 72 minutos a esta actividad, que equivale al 80% de la duración del evento. El equipo de soporte técnico en estos momentos les va a compartir un link a través del chat de Zoom. Este link es una evaluación de entrada o pretest que nos ayudará a saber sus conocimientos antes de iniciar la conferencia. Durante la sesión, también utilizaremos una plataforma interactiva, que es la plataforma de Book Lab. El equipo de soporte técnico les compartirá el link a través del chat y podrán marcar la opción correcta en las respuestas que proporcionaremos en pantalla. Si tienen preguntas para el expositor sobre el tema que vamos a abordar, las deben dejar en el buzón de preguntas y respuestas que se encuentra en la barra inferior de Zoom. Así las podemos realizar luego de que el expositor culmine con su presentación. Ahora sí, vamos a iniciar la conferencia. Le damos la bienvenida a nuestro expositor, Fernando. Buenas tardes, Fernando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por la invitación a ENAP y a Servir. Voy a compartir mi pantalla. Ah, ahora no puedo compartir sonido, que es algo que les estuvo pasando a ustedes, me parece, colegas. Eh, Creo que es un error de la actualización de Zoom. Creo que tenemos ahí un problema con eso. bueno, entonces, de acuerdo, comparto mi pantalla y en todo caso les contaré de qué van algunos de los videos que voy a utilizar. Bien, un momento. Ya. ¿Vemos bien la pantalla? Sí, Fernando. Perfecto. Bueno, integridad pública, conceptos y aplicaciones. En esta ocasión vamos a abordar algunos conceptos claves y la aplicación del enfoque de integridad para que ustedes puedan conocer cuál es la estrategia de lucha contra la corrupción desde una mirada preventiva esencialmente y también para que puedan reconocer qué aspectos debemos de algún modo cuidar especialmente en nuestro desempeño individual, pero también como algo que debería ser desarrollado por nuestras entidades públicas, ¿no? Necesitamos servidores públicos que no solo actúen correctamente, sino entidades públicas que puedan establecer un conjunto de medidas orientadas a reducir la ocurrencia de prácticas antiéticas o corruptas. Es decir, se requiere un trabajo conjunto. Vamos a hablar de corrupción e integridad. Cuando hablamos de integridad pública tenemos que abordar la corrupción desde el problema público. Hablaremos de la integridad, del enfoque de integridad, abordando las claves de esta perspectiva. Llevaremos el enfoque de integridad a nivel institucional y en este aspecto me referiré al modelo de integridad y finalmente cómo aplicar el enfoque de integridad en el ejercicio de la función pública. Quiero en este momento pedirle a mis colegas de Servir que puedan hacer algunas preguntas que van a servir de algún modo para orientar no solo nuestra charla, sino también la atención que ustedes espero puedan brindarle a la misma. Adelante, por favor. Muchas gracias, Fernando. En estos momentos, el equipo de soporte técnico, a través del chat de Zoom, les está enviando el link de la plataforma interactiva. Por favor, los invitamos a ingresar al link y para que puedan responder la pregunta que mostramos en pantalla. ¿Qué caracteriza a la corrupción? Somos 899 personas en la sala, entonces por favor los invitamos a participar.
Pueden ingresar en el link que el equipo de soporte técnico les está dejando en el chat, lo pueden copiar y pegar en su navegador o hacerle clic directamente y podrán ingresar a la plataforma interactiva de Book y así nosotros veremos en tiempo real sus respuestas, para que luego el expositor pueda hacer la retroalimentación. Les recordamos que el link de acceso se encuentra en el chat de Zoom. El equipo de soporte técnico lo ha vuelto a enviar para que puedan ingresar, por favor. Es importante su participación. Ustedes me comentan en qué momento, si vamos a ver los resultados por cada pregunta. Yo no los puedo ver, pero si ustedes me los acercan, yo encantado puedo hacer una retroalimentación. Sí, estamos proyectando en pantalla la pregunta y bueno, las alternativas que se nos han dado es la siguiente. ¿Qué caracteriza la corrupción? La alternativa uno, que es la alta tolerancia al robo, tiene 4%. La alternativa es el uso indebido del poder o mal uso de una posición privilegiada, está con un 90%. La persecución del delito 0% y la falta de valores en la familia 5%. Vemos que la opción que tiene mayor porcentaje es que la característica de la corrupción es el uso indebido del poder o el mal uso de una posición privilegiada, Fernando. ¿Es correcto esto? Es correcto, efectivamente. Uno de los aspectos centrales de la corrupción es el uso indebido del poder o el mal uso de una posición privilegiada, dentro o fuera del ámbito público. Bien, y veo que también hay ahí alguna referencia a la falta de valores, sí, pero esencialmente entre estas cuatro alternativas, la alternativa más acertada es la número dos, el uso indebido del poder o el mal uso de una posición privilegiada. Vamos con la siguiente pregunta. Listo, ya la tenemos en pantalla. Es que se persigue desde el enfoque de integridad. Tenemos nuevamente cuatro opciones. Recuerden a los participantes la página en la que se encontraban del Book Club, o en todo caso pueden volver a copiar el link nuevamente e ingresar. Tenemos la sala llena con 1000 participantes, entonces por favor los invitamos a aquellos que están ingresando recién a unirse a esta plataforma interactiva de Book Club a través del chat que el equipo de soporte técnico les está dejando en el link. Bueno, veo que mayoritariamente también hay una predisposición sobre la alternativa uno, el enfoque de integridad, ¿no? Crear las condiciones para elevar los estándares de actuación pública frente a la corrupción. Ahí sancionar la corrupción está eh, creciendo, responsabilizar a los ciudadanos como corresponsables de la corrupción, la reducción de trabas burocráticas en el Estado. Bueno, se habla mucho, ¿no? De la traba burocrática como un elemento que puede dar paso a la corrupción. De hecho, ustedes saben que cuando se desarrollan procesos en los que se quieren optimizar los trámites o los flujos, digamos, de procesos dentro de la entidad pública, uno puede advertir cómo de pronto los ciudadanos ya no dependen de tramitadores ni requieren, digamos, de agentes externos porque el trámite es claro, porque el trámite es sencillo, etcétera, etcétera. Pero bueno, ha ganado, yo diría, por abrumadora mayoría, crear las condiciones para elevar los estándares de actuación pública frente a la corrupción. Es decir, claro, el enfoque de integridad es un enfoque que impulsa una perspectiva ética, ¿no? Es decir, evaluar nuestro desempeño y preguntarnos si estamos de alguna manera cumpliendo con un conjunto de principios, de deberes y en lo que corresponde hacer las correcciones, ¿no? Y eso nos lleva evidentemente a elevar nuestra actuación en esta lógica de apuntar hacia el interés general y defender el bien común. Bien, vamos con la tercera pregunta. De acuerdo. Esta es la última pregunta de la plataforma interactiva de Google Club. Pueden actualizar el link que tienen o si no pueden volver a copiar y pegarlo
y los esperamos para que realicen su votación. Vamos a ir mostrando los resultados en tiempo real. Quizás, ya. A veces es mejor no mostrar los resultados antes para ver que la gente vote, digamos, sin Para ver la orientarse. tendencia. Exacto. Igual ahorita todavía tenemos en la plataforma, están 490 personas más o menos conectadas en el Book Club, pero en la sala Zoom somos 1000 personas. Así que por favor los invitamos a dejar su respuesta. Creo que, Fernando, podemos mostrar los resultados para ver la Ok, retroalimentación. Ya vemos bien. que en sala han votado aproximadamente 517 personas. Ujú. Vamos a mostrar los resultados. Bien. A ver, ¿qué entiende por conflicto de intereses? Cuando un interés particular se contrapone con el interés general, bien común, y se privilegia lo primero en perjuicio del interés público. Efectivamente. Em, pero vamos a analizar las otras alternativas, ¿no? Cuando el sector público y el sector privado persiguen fines distintos. No necesariamente, de hecho, el sector privado, por ejemplo, quienes brindan un servicio público, pueden perseguir, satisfacer a los usuarios, a los clientes que son digamos, los usuarios de los servicios que brindan, ¿no? El tema es que finalmente allí hay un interés particular que puede, si bien puede satisfacer un interés general, de todas maneras hay una orientación que va a predisponer a la organización. En caso del ámbito público, el interés general es lo que guía y lo que debe guiar toda la actuación del sector público. Y en esta lógica, además de gobernanza que hoy existe, el Estado es el gran conciliador de intereses, ¿no? Pero la función que cumple el Estado debe estar orientada hacia el interés general y la defensa del bien común. La segunda alternativa, lo vamos a ver, cuando los intereses que ingresan con los servidores los intereses que ingresan con los servidores al aparato público. No, eso no es un conflicto de intereses. De hecho, todos ustedes y yo tenemos intereses y los introducimos al ámbito público cuando accedemos a él. El asunto es que esos intereses particulares no afecten la toma de decisiones públicas, ¿no? Pero, digamos, no, hay intereses a los cuales no vamos a poder renunciar porque los intereses familiares están ahí, ¿no? Por ejemplo, pero sí podemos mantenerlos al margen mientras estamos en el aparato público. Bien, bueno, este, Ana, creo que podemos entonces dar Sí, inicio a la presentación. de acuerdo, te doy acceso para que puedas compartir y Gracias. seguimos con la presentación. Bien, ok, entonces, ven mi pantalla, ¿verdad? Objetivos de esta sesión. Sí, sí se Muy ve. bien. Bueno, dicho lo que hemos manifestado en la encuesta y lo que he mencionado al principio, ¿cuáles son los objetivos de esta sesión? Primero, vamos a reconocer los elementos claves del enfoque de integridad. Yo creo que ya hay una idea general sobre el mismo. Luego vamos a conocer los principales alcances de la aplicación del enfoque de integridad a nivel institucional y hablaré, como señalé, del modelo de integridad. Y finalmente, conoceremos algunos aspectos vinculados a la aplicación del enfoque de integridad a nivel individual. Bien. Decía que para hablar de integridad tenemos que lamentablemente referirnos a la corrupción. Y es importante hablar de la corrupción en términos de las consecuencias que este problema público genera. Y ciertamente genera pérdidas económicas, no solo del Estado, ojo, no solo del Estado, porque la corrupción también afecta a la competitividad, por ejemplo, ¿no? Pero la corrupción además afecta la buena marcha de la administración pública. Ya ustedes están seguramente familiarizados con el costo económico de la corrupción que actualiza permanentemente la Contraloría, ¿no? La corrupción también afecta derechos y la prestación de servicios públicos, ¿no? Obras inconclusas, reducción en la calidad de los servicios, y es el primer problema del país, incluso por delante de la preocupación por la inseguridad ciudadana, la preocupación por la falta de empleo, etcétera, etcétera. Y por eso es que las personas consideran que la corrupción afecta su vida cotidiana, ¿no? Cuando una persona
quiere trasladarse, supongamos, a un hospital y de pronto el tiempo que le toma llegar a ese espacio toma más de la cuenta porque hay una obra que no se ha concluido. Entonces, claro, hay una sensación de que es la corrupción la que está afectando su vida cotidiana. O, o cuando ya llega al lugar y de pronto el hospital no se ha terminado de construir, pues lo mismo, ¿no? Cuando una persona quiere presentar una denuncia en una dependencia policial y de pronto hay el pedido, ¿no es cierto?, de una coima para acceder finalmente al derecho de presentar una denuncia, etcétera, se afecta el derecho de acceso a la justicia. Y lo mismo podríamos hablar sobre el acceso a los servicios que brinda una municipalidad, etcétera, etcétera. Entonces, la corrupción afecta derechos y la prestación de servicios públicos. Y eso hace que además hay una sensación de desconfianza en la ciudadanía que incluso conlleva escepticismo sobre la capacidad del Estado de poder enfrentar el problema en los próximos años. Y para la mitad de la población, la corrupción va a aumentar en los próximos 5 años. Parte de esta charla, parte del objetivo de esta charla es de algún modo restituir en parte la confianza de ustedes como servidores y funcionarios públicos en los esfuerzos que se viene desempeñando en el Estado para luchar contra la corrupción. Pero es una tarea que evidentemente los convoca a ustedes también. Y bueno, la corrupción, de acuerdo a cómo lo ve la ciudadanía, reduce la confianza en la política, también reduce la confianza en el Estado. Y eso es importante que también lo veamos, ¿no? El nivel de ausentismo en las elecciones también viene en aumento y eso nos puede conllevar un problema muy grande cuando no se ve en la posibilidad de renovar a nuestras autoridades cada cierto tiempo como la oportunidad pues de conseguir una mejor gestión. Eso puede afectar incluso la democracia y por eso es que la corrupción es tan dañina. Bien. Ahora bien, esto se refleja evidentemente en los niveles de confianza que son registrados permanentemente por la Encuesta Nacional de Hogares, ¿no? Donde la confianza en el municipio provincial y distrital es de 13,8%, es muy baja. La confianza en otros poderes, en otros espacios del Estado también es baja, la confianza en el Poder Ejecutivo también es baja, ¿no? Pero hablemos de la confianza en la municipalidad, es bastante escasa. Y la opinión sobre la gestión del gobierno local, bueno, solamente un cuarto, un 25% considera que es buena o muy buena y el resto se decanta por lo malo o muy malo. Y muchas veces se atribuye a la corrupción la falta de eficacia, de eficiencia en la gestión, porque claro, al utilizar mal o indebidamente los poderes y recursos públicos, eso puede ser una explicación. Y bueno, tenemos también autoridades que, habiendo ingresado al aparato público, no como resultado de una convocatoria pública de méritos, o una convocatoria laboral, quiero decir, o por una contratación, sino más bien como resultado de una elección popular que parte de del interés de un grupo de personas en conducir las instituciones públicas. Bueno, estas personas en muchos casos han estado envueltas en procesos penales por delitos vinculados a corrupción. Y me refiero a casos de exgobernadores, gobernadores, exalcaldes y alcaldes y también presidentes. Por cierto, siendo los delitos más frecuentes peculado, colusión, negociación incompatible, etcétera. Entonces, es un aspecto importante el que tenemos que mirar porque me quiero referir a la tolerancia que tenemos como sociedad frente a la corrupción. Y este es el caso que no podemos escuchar porque tenemos algunos problemas con el audio, pero que sí reflejan cómo de pronto puede haber una total distorsión sobre el sentido que debe orientar el ejercicio de la función pública, en primer lugar, lo que debemos nosotros como ciudadanos o los ciudadanos en general exigir a las autoridades que eligen, además, y cómo esto tiene que ver con la lucha contra la corrupción, ¿no? Yo acá normalmente pongo el audio de un candidato a la gobernación regional que ya habiendo ocupado esa posición decide repetir, ¿no? La experiencia y cuando se enfrenta a los potenciales votantes en campaña les dice, bueno, sí, dicen que yo robé,
¿no? Pero los demás han robado mucho más, ¿no? Han robado en trailadas, han robado en volquetazos, dice él, ¿no? Y la gente se ríe. Y cuando él dice, pero ojo, lo que yo robé lo compartí con ustedes y la gente aplaude. Y ese es un grave problema porque el sentido de qué cosa representa el interés general o el bien común está totalmente trastocado. Y ahí hay un problema que nos lleva a señalar que en el Perú todavía tenemos altos niveles de tolerancia frente a la corrupción. Y ustedes verán en esta gráfica que está a la derecha cómo dividimos a la sociedad y normalmente se dividen en tres grandes grupos, ¿no? Al extremo izquierdo están los que tienen una alta tolerancia frente a la corrupción, personas que en principio podemos calificar como corruptas o que están en una búsqueda permanente de atajos o de un uso indebido del poder al que pueden acceder. Y al otro extremo tenemos personas con una baja tolerancia frente a la corrupción. Quienes rechazan la corrupción, se manifiestan, son en este grupo aquellas personas que denuncian la corrupción, que tienen además un sentido de participación ciudadana elevada, que no estarían aplaudiendo a quien ofrece robar, ¿no es cierto?, para compartir, sino que por el contrario entienden el sentido de la función pública e incluso participan en iniciativas como vedurías y tal para fortalecer la gestión. El problema es que en el medio de estos dos extremos tenemos lo que se conoce como tolerancia media, que abarca prácticamente el 55% de la población. Y esto es complicado para la lucha contra la corrupción porque implica, en el mejor de los casos, falta de compromiso para enfrentar el problema público. Y para enfrentar el problema público de la corrupción se requiere de mucho compromiso y de participación activa de ciudadanos, servidores públicos y empresas. Pero en el peor de los casos, supone también que si bien se considera que no se participa o no se avala la corrupción, no hay, digamos, mucho que hacer frente a lo que se califica siempre como problema pues endémico, ¿no? Un problema estructural y bueno, hay que simplemente evitar la corrupción, pero en todo caso dejar que esté ahí porque no hay mucho que hacer. Pero también podría ocurrir que en este grupo de gente mayoritario no se reconozcan necesariamente que algunos actos son realmente actos de corrupción o en todo caso de una transgresión a la búsqueda del interés general. Cuando una persona condena la corrupción, pero no paga los servicios públicos que obtiene, entonces hay una incongruencia grave que además revela que no se está contribuyendo al interés general, porque el interés general nos manda a pagar nuestros tributos, pagar nuestros servicios públicos, etcétera. Y son pequeños ejemplos de transgresiones que a veces no son comprendidas como tales, pero sí se les reclama a los servidores públicos. Y lo cierto es que los servidores públicos, el 99% de los servidores públicos señalan haber adquirido sus principales valores en el hogar. Entonces, si el hogar de los servidores públicos se encuentra ubicado en las zonas de alta tolerancia frente a la corrupción, el desafío para el Estado se incrementa, porque serán personas que ingresan con una poca predisposición hacia defender el interés general y estarán más preocupados por defender intereses particulares. Bien, ejemplos sobran sobre cómo la corrupción involucra la provisión de servicios públicos, compromete autoridades en distintas partes del país. Ahora, qué bien, ¿qué caracteriza la corrupción, no? Y hemos hablado, y ustedes en la prueba de entrada han señalado muy bien el uso indebido del poder público, ¿no? Han distinguido en todo caso la definición más acertada sobre conflicto de intereses. Efectivamente, ¿no? Los intereses particulares en perjuicio del bien común están al centro de la corrupción como una característica principal. Pero también el uso indebido del poder o el mal uso de una posición privilegiada, como señalaron, la generación de una relación de poder negociada entre dos o más partes, la búsqueda de atajos, ventajas o beneficios irregulares, incluso cuando esto suponga una transgresión, el perjuicio de unos a costa del beneficio de otros. Y yo le añadiría algo que no está en la lámina y es una percepción de impunidad. ¿De acuerdo? Percepción de impunidad. Ahora bien, frente a todo ello, cuando nos preguntamos por la integridad pública, lo que tenemos que proceder a efectuar es una evaluación sobre nuestra actuación, sobre si nuestra actuación o la actuación de nuestra organización, de nuestros jefes, de nuestros colegas, de los ciudadanos, etcétera, es coherente con los valores, principios y normas que promueven y protegen el desempeño ético de la función pública. ¿De acuerdo?
Cuando hablemos de valores, ¿a qué valores nos referiremos? ¿A los valores de nuestros hogares, de nuestras familias? No, nos referimos a los valores de la organización. Cada entidad pública debe tener identificados sus valores organizacionales y son elementos muy importantes que pueden orientar justamente la labor de quienes trabajan ahí. Cuando hablamos de los principios, ¿a qué principios nos referimos? Bueno, a los principios del código de ética que están ahí justamente para inspirar, para orientar, ¿no? Prescriben ideales, ¿no? Guían nuestra orientación. Respeto, probidad, idoneidad, lealtad al Estado de Derecho. Miren, palabras, digamos, que tienen mucho significado y que deberían estar muy internalizadas en quienes deciden ingresar a la administración pública. Y las normas, actuación coherente con valores, principios y normas. ¿Qué normas? Bueno, las normas que están ahí establecidas para que cumplamos nuestra tarea. Las normas de creación de nuestra entidad, nuestros reglamentos, las disposiciones que se han establecido en materia de integridad pública o aquellas que tenemos que cumplir en suma para asegurar que el servicio público esté dirigido al interés general y a la creación de valor público. Creación de valor público significa que nuestros servicios llegan a quienes deben llegar y no llegan de cualquier forma, sino que producen un impacto positivo en las personas. Y eso genera legitimidad de la administración pública frente a las responsabilidades que se le han conferido. Entonces, servir al interés general y crear valor público. Decía, ya me referí al valor público, pero quiero detenerme un momentito en el interés general, ¿no? También conocido como bien común. ¿Cómo resumirlo de una manera muy sencilla? Bueno, el bien común es aquello que resulta valioso para la sociedad, para una comunidad, para un distrito, para una provincia, ¿no? Para el país, por encima de intereses particulares, ¿no? Es aquello que no se puede afectar, que hay que cuidar más allá de lo que le pueda convenir a una parte interesada. Y entonces el espacio público es precisamente ese lugar en el que desarrollamos nuestra labor en línea de defender el interés general y crear valor público. Pongamos una situación hipotética. Am, la Municipalidad Universo, ¿no? Por ejemplo, tiene una buena ejecución presupuestal, pero no rinde cuentas. Como ese es un ejemplo típico de cómo no se puede descuidar, digamos, ningún aspecto cuando queremos defender la integridad de una organización o de una persona. Entonces, la Municipalidad Universo tiene una buena ejecución presupuestal, pero no rinde cuentas. De manera específica, un vecino quiere saber con qué personas se reúne el alcalde y sus principales funcionarios, pero la información no es accesible, no le es accesible. En otra situación, un comerciante ha recibido una solicitud de coima por parte de un fiscalizador, pero no sabe cómo denunciar el caso. Y finalmente, el alcalde ha tenido que dejar sin efecto la designación de su gerente general, de su gerente municipal, pues acaba de descubrir que tiene una sentencia por falsificación de documentos públicos. Entonces, miren cómo pequeños elementos, o elementos más que pequeños, elementos específicos van constituyendo el carácter de una organización, ¿no? Entonces, lo que uno puede hacer muy bien en un aspecto de la gestión pública se puede ir desdibujando por otros aspectos que no son cuidados o que son descuidados. Y entonces nos tenemos que preguntar si el problema está en las personas o el problema está en las instituciones, ¿no? ¿Son las personas los que ocasionan esto o son las organizaciones? O en ambos casos. Vamos a hablar de las claves del enfoque de integridad. Pero antes quiero poner un video que afortunadamente no tiene diálogos, solamente tiene algunos ruiditos, pero que no son realmente necesarios para poder comprender el sentido del video. Así es que se los voy a poner para que ustedes puedan apreciar esto y luego voy a hacer una reflexión.
Bien, este video se llama El Gran Agujero, ¿no? Y lo que observamos es cómo, primero, claro, es una situación improbable, ¿no? Lo que se retrata, ¿no? Que aparezca esta suerte de, este agujero que permite a la persona atravesar, ¿no? Las paredes o cualquier superficie y obtener lo que desea. Y claro, pero lo importante de esto es que dos cosas, ¿no? Supongamos que la persona que estaba ahí sacando las fotocopias es un servidor público sobre el cual se espera que se comporte correctamente, incluso no teniendo a nadie vigilándolo, ¿no? Está, digamos, solo en la oficina, sacando ahí las fotocopias, aparentemente no muy contento con la labor, y de pronto se le aparece una oportunidad que le permite primero ir por lo más sencillo, que es en este momento sacar una golosina, ¿no es cierto? Y luego va por más hasta que finalmente entra a una oficina cerrada y luego traspasa la caja fuerte, saca algo, pero quiere más y de pronto se mete el mismo dentro de la caja y de pronto, como el crimen no paga, finalmente queda atrapado en su circunstancia. Y claro, este cortometraje es bien alegórico porque nos permite comprender varias cosas, ¿no? Primero, que el ser humano puede ir de alguna manera con falta de por falta de carácter tomando atajos que lo conducen primero a obtener algo que de pronto parece inofensivo y luego, dado esa posibilidad, se aspira a más. Uno siempre, el ser humano aspira, digamos, a obtener el mayor beneficio posible con el menor esfuerzo. Y esa es una realidad. Y claro, cuando esto es posible y además hay una alta percepción de impunidad, esa persona tiene la convicción de que lo que haga va a pasar desapercibido. Pero finalmente todo va en un sentido contrario y queda atrapado dentro de la caja fuerte. Y en esa caja fuerte hay dinero, pero podría haber información, podría haber el acceso, digamos, a un turno en la atención del servicio de emergencia, etcétera, etcétera. Entonces, el enfoque de integridad es un enfoque centrado en la prevención de la corrupción y supone dos cosas puntualmente. Evaluar y fortalecer, por un lado, la conducta y el desempeño ético de las personas en la administración pública, ¿no? Cómo actúan en la administración pública, con las reglas de la administración pública, si actúan bien o mal en función de si saben o no saben, pero incluso más allá de lo que sepan, por alguna razón, evaluar cómo se comportan, ¿no? Y por el otro lado, evaluar y fortalecer las medidas de la entidad para gestionar los riesgos de prácticas antiéticas y corruptas. La institución tiene que estar allí para crear las condiciones que permitan elevar los estándares de la actuación pública frente a la corrupción, algo que ustedes señalaron precisamente como una clave del enfoque de integridad, actuando oportunamente y con la debida diligencia para evitar su ocurrencia. Desde el enfoque de integridad, lo importante más allá de perseguir la corrupción, que hay que hacerlo para evitar impunidad, se tiene que evitar que ocurra la corrupción. El objetivo del enfoque de integridad es trabajar de manera tal que se creen condiciones para elevar los estándares de la actuación pública, de manera que eso, además por defecto, reduzca la probabilidad de prácticas antiéticas o corruptas. Y eso hace que el desafío del enfoque de integridad o de la lucha contra la corrupción sea mucho mayor. Porque a diferencia del enfoque punitivo, ¿no es cierto? Donde básicamente la misión es identificar responsabilidades y sancionar para evitar impunidad, el enfoque de integridad busca producir un cambio cultural. Y un cambio cultural, en primer lugar, no se logra de la noche a la mañana, y requiere además cambiar, ¿no? Sustituir malas prácticas por buenas prácticas. Ahí donde el uso inadecuado de los bienes o el uso indebido del cargo o los conflictos de intereses no transcurren sin mayor cuestionamiento o reproche interno, hay que cambiarlo por buenas prácticas. Lo mismo con el uso de la información privilegiada o el acceso a la información que le corresponde a los ciudadanos, etcétera, etcétera. Y tiene que ver también con esta idea de eh, reparar en que no todo es corrupción, pero no obstante ello, si no trabajamos un cambio eh,
cultural en las organizaciones, y para eso se tiene que trabajar con las organizaciones y con las personas en las organizaciones, entonces las probabilidades de que las prácticas cuestionables sean pan de cada día, sean cotidianas, estén normalizadas, va a elevar la posibilidad de que se produzcan inconductas funcionales, que ya sí por tener tipicidad y por el daño que ocasionan, van a requerir un nivel de tratamiento en lo disciplinario, y finalmente eso podría decantar también en actos de corrupción, ¿no? Es decir, delitos contra la administración pública. Si bien no toda práctica antiética implica que haya un acto de corrupción en términos penalmente hablando, todo acto de corrupción tiene en su base transgresiones éticas que en las organizaciones también son resultado de un proceso de degradación que hay que corregir y que hay que intervenir, sobre el cual hay que intervenir inmediatamente. Entonces, el enfoque de integridad nos habla de una gestión llevada a cabo desde una perspectiva ética, es decir, efectuando una evaluación de nuestras normas y nuestro sistema de costumbres para preguntarnos si nuestras acciones son correctas o incorrectas, para explicar si nuestros actos afectan o no el interés general, y para volver sobre lo actuado, para proponer alternativas que nos dirijan a tomar mejores decisiones y adoptar buenas prácticas. Es decir, no solo tenemos que preocuparnos por cómo hacemos las cosas, sino hacerlas mejor, habiendo advertido dónde están los posibles errores o los daños que se hubieran producido por haber llevado las cosas de una determinada manera, ¿no? Entonces, dicho esto, ¿cómo se incorpora este enfoque de integridad para la lucha contra la corrupción eh, con la lógica de fortalecer la cultura de integridad institucional, que es el gran objetivo? Entonces, teniendo claro el enfoque de integridad, lo tenemos que llevar a la organización, pero evidentemente requerimos también que las personas, más allá de los esfuerzos institucionales, se comprometan. Yo me quiero referir en este momento primero al modelo de integridad, que es la manera como incorporamos el enfoque de integridad en las organizaciones del sector público. Tenemos un modelo de integridad que se situó en el año 2018 dentro del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, y luego como una estrategia transversal de implementación del plan, porque claro, en el plan habían tareas para determinadas instituciones, ¿no? De alcance nacional, etcétera. Pero la pregunta era, ¿y qué hace una municipalidad? ¿Qué hace una entidad más pequeña? ¿Qué va a hacer mientras tanto? Bueno, implementa el modelo de integridad. Entonces, el modelo de integridad está para todas las entidades públicas como una estructura de trabajo que permite, digamos, asegurar el cumplimiento de normas, la implementación de herramientas y la adopción de buenas prácticas. Entonces, el modelo de integridad comprende un conjunto de orientaciones que están dirigidas a fortalecer la capacidad preventiva, pero también de respuesta de las organizaciones públicas frente a la corrupción y diversas prácticas contrarias a la ética. Su implementación era evaluada 2 veces al año, ahora se evalúa una vez al año. em, Viene implementándose por el Poder Ejecutivo, en los organismos constitucionalmente autónomos, en los gobiernos regionales y algunos municipios. Am, el modelo de integridad se implementa por etapas y de manera progresiva. Entonces, es importante tomar en cuenta esto porque no podemos cambiar una cultura que ha estado básicamente sustentada en pequeñas transgresiones o grandes transgresiones de un momento a otro. Se tiene que trabajar de manera progresiva y por etapas. Progresiva porque se empezó a trabajar con entidades del ámbito nacional y luego se fue avanzando a nivel regional, a nivel de autónomos, y se está entrando de a pocos a nivel de gobiernos locales. Y progresiva, y perdón, por etapas, porque el modelo de integridad es evaluado en 5 etapas. En estos momentos, la mayor cantidad de entidades ha pasado a la primera, hay un grupo que está ya en la segunda y un pequeño grupo que pasará este año a la tercera etapa. Cada etapa tiene un nivel de exigencia que revela la madurez del modelo de integridad en esa organización. Y mientras más vas avanzando en la evaluación y la implementación del modelo de integridad, el nivel de exigencia es mayor. Entonces, el modelo de integridad también nos exige algunas cosas, ¿no? Es importante contar con herramientas para prevenir y denunciar la corrupción, pero sobre todo con servidores íntegros. Es decir, necesitamos personas que comprendan realmente cuál es el sentido y la finalidad de la función pública, pero de organizaciones también que estén en la capacidad de facilitar que aquel servidor público que quiere hacer las cosas correctamente
no tenga, digamos, ninguna barrera, ningún inconveniente institucional. Y por el contrario, servidores que quieran defraudar la confianza del Estado, no lo hagan porque hay una entidad que está preparada y se ha anticipado ante esa posibilidad y tiene las medidas necesarias para evitar su ocurrencia. En el modelo de integridad, digamos, ustedes ven, por ejemplo, que está resaltado ahí el componente de gestión de riesgos. Tenemos varios componentes. Uno de ellos es gestión de riesgos. Hay otro componente de denuncia. Desde el modelo de integridad, por ejemplo, una denuncia debe ser entendida como una alerta que nos está diciendo que hay un riesgo dentro de la entidad que no fue advertido debidamente, o que si fue advertido no se estableció una medida eficaz para evitar su ocurrencia. Cuando llega una denuncia desde la perspectiva del enfoque de integridad, lo que corresponde es preguntarnos qué ocasionó esa situación y hacer los correctivos para evitar que vuelva a producirse el problema. Y para eso el modelo de integridad además ha previsto que tenga un encargado. Es un servidor público responsable de implementar la función de integridad que articula dentro de la organización los distintos componentes del modelo de integridad. Y en ese sentido, se cuenta ya con los oficiales de integridad, los servidores que están vinculados a esta tarea, actualmente en cerca de más de 200 entidades del sector público, en los tres niveles de gobierno, y cada vez se van incorporando más oficiales de integridad. Además, bueno, en el ámbito del gobierno regional y local, la modificación a la ley orgánica de gobiernos regionales y locales establece que el gobernador o el alcalde presente una terna de candidatos al Consejo Regional y Local para que éste a su vez defina quién va a ser el oficial de integridad. Y en el ámbito regional y local también el oficial de integridad, el responsable de la función de integridad en la organización, ejerce la Secretaría Técnica de la Comisión Regional o Local Anticorrupción. Precisamente porque es este punto de contacto con la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, que tiene la Rectoría de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, y con la cual establece una relación técnico-funcional. Bien, ahora, para ir cerrando y poder dar paso a algunas preguntas o comentarios, si ustedes lo tuvieran, quiero referirme a la implementación del enfoque de integridad, pero en el ámbito ya individual, ¿no? ¿Qué aspectos deberían ser cuidados para contribuir a la lucha contra la corrupción desde un enfoque de integridad pública? Y lo primero que tenemos que mirar con detenimiento es que la palabra integridad, que a veces se utiliza de manera muy, digamos, muy simple o sin reparar realmente en su envergadura, encierra aspectos bien importantes que le hacen un concepto complejo. La integridad, por ejemplo, si nos vamos solamente a la etimología de la palabra, nos hace referencia a aquello que no carece de ninguna de sus partes, ¿no? La RAE dice, ¿no? La integridad nos refiere a una persona recta, proba e intachable. Entonces yo les ponía al principio de la charla un ejemplo de una municipalidad universo, ¿no? Que si bien tenía una buena ejecución presupuestal, tenía otros aspectos que hacían, digamos, delataban que no era necesariamente una organización orientada hacia la integridad. Bueno, lo mismo pasa con las personas, ¿no? La integridad es una palabra muy comprometedora, es decir, nos refiere a una persona recta, proba e intachable. Recta, proba e intachable. Yo he escuchado a muchas personas que se autoperciben como ciudadanos íntegros o funcionarios íntegros, pero esa es una característica que tenemos que merituar y que requiere de mucho compromiso, de mucho trabajo, de mucha persistencia. Ser rectos, probos intachables. Hay personas que han construido una trayectoria muy importante y un solo acto hace que todo lo trabajado finalmente eh, pierda relevancia por un acto específico que ya no permite calificarla como una persona recta, proba e intachable. Y hay 5 aspectos que yo quisiera eh, que tomemos en cuenta, porque la integridad de una persona no se puede evaluar por un acto aislado.
Es decir, yo sé que es evidentemente valorable y loable que una persona que, por ejemplo, encuentra dinero en el suelo la devuelva o la ponga a disposición de quien le pertenezca, ¿no? Ya hay otros aspectos muy interesantes, como llegar puntual al trabajo, no usar indebidamente los recursos públicos, pero la integridad va más allá de ello. ¿No? Entonces, hay 5 aspectos críticos en los cuales se juega en nuestra integridad y que hay que tomarlos tenerlos muy presentes, porque la integridad, repito, no puede ser evaluado en función de actos aislados, sino en razón de una trayectoria de comportamiento. Es solamente luego de ver la trayectoria de una persona que podemos advertir si esta persona es recta, proba e intachable. ¿Qué aspectos críticos deberíamos considerar tomar muy en cuenta cuando estamos dentro de la administración pública? Bueno, la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública. Recordar que la información es pública, con excepción de aquella que está catalogada como reservada, confidencial o secreta. Y por lo tanto, cuando hay un pedido de acceso a la información pública, nuestra obligación es entregar esta información a los ciudadanos sin expresión de causa. Hay también la obligación de rendir cuentas, ¿no? En el Estado peruano los recursos no abundan y por lo tanto hay que ser muy eficaces, pero también hay que ser muy transparentes con lo que se hace. Otro aspecto crítico, la efectividad de los servicios y el uso eficiente de los recursos públicos. Como se había señalado, ¿no? No basta con llevar los servicios, sino que estos servicios se tienen que entregar de manera que produzcan un impacto positivo en la vida de las personas. Y además hay que utilizar los recursos de manera eficiente para lograr todo ello. Eso es son aspectos que son permanentemente evaluados y donde se juega la integridad de un servidor público. El manejo de posibles conflictos de intereses. Bueno, lo mismo, ¿no? Si todos los servidores públicos ingresamos al aparato público, al aparato estatal con intereses, tenemos que aprender a manejar posibles conflictos de intereses para evitar que nuestras decisiones se orienten hacia un interés en particular que lo favorezca. El trato respetuoso a la ciudadanía. El Estado, la administración pública, es el espacio donde solo prima el interés general y es parte del interés general el ejercicio de derechos, el desarrollo sostenible, digamos, y como señalé, todo aquello que resulta valioso para la comunidad, para las personas por encima de intereses particulares. No hay espacio para un trato irrespetuoso a la ciudadanía o discriminatorio a la ciudadanía por razones de raza, sexo, indumentaria, nivel educativo, afiliación política, etcétera. Y finalmente, la atención de quejas, reclamos y denuncias. Lamentablemente hay una suerte de predisposición a no querer admitir errores cuando estos se cometen, muchas veces por el temor a la sanción. Por eso es que nuestra perspectiva, más allá de sancionar, es asegurar que cuando se comete un error, este no se vuelva a repetir. Entonces, la atención de quejas, reclamos y denuncias, como se dice, permite mejorar a la gestión pública y debemos tener, por lo tanto, un buen manejo de las mismas. Yo me quiero referir para ir acabando a los conflictos de intereses, que es una situación eh, que yo diría viene calando como concepto hace un tiempo, pero todavía se requiere reforzar algunos conceptos. Y como ustedes señalaron muy bien en las preguntas de entrada, un conflicto de intereses aparece cuando un interés particular se contrapone con el interés general y se privilegia lo primero en perjuicio del interés público. Intereses que pueden ser familiares, intereses que pueden ser comerciales, institucionales, económicos, comerciales, ¿no? Políticos. Y vean ustedes la imagen, ¿no? Lo absurdo que puede ser considerar que un interés particular tenga más peso, ¿no? Mayor preferencia que el interés general. Entonces tenemos que asegurarnos de que nuestras decisiones no se conducen para favorecer intereses particulares, sino para cumplir con nuestras funciones en beneficio del interés común. Entonces, frente a un conflicto de intereses, tenemos que además tener, frente a los intereses en general, hay dos conceptos que son muy importantes. El primer concepto es el de la imparcialidad y el segundo es el de la neutralidad. Imparcialidad, bueno, nuestra labor debe ser imparcial por defecto, por naturaleza. La imparcialidad está derivada del principio ético de justicia y equidad, implica centrarnos en nuestra capacidad
para decidir o participar en la toma de una decisión pública sin mostrar una predisposición injustificada por alguna de las partes en los asuntos a nuestro cargo. Ser justos, básicamente es eso, ser justos. Y el otro concepto es el de la neutralidad. Aquí ya no se requiere imparcialidad, se requiere evidenciar nuestra capacidad para apartarnos de un interés particular en los asuntos a nuestro cargo en favor del interés público. Es apartarse de un interés, uno normalmente pues para la familia, para los amigos, para las personas con las que hemos trabajado, quiere lo mejor, busca, ¿no? Que no le vaya mal y trata de ayudarlos cuando uno puede. Pero cuando estamos cumpliendo funciones públicas, vamos a tener que apartarnos de nuestro interés particular precisamente para asegurar que las decisiones que se adopten no tiendan a favorecerlos injustificadamente o para que no sea cuestionada la decisión. Entonces, frente a un conflicto de interés vamos a poder optar, podemos elegir y podemos elegir evitarlo, es decir, apartarnos de nuestro interés o dejar que interfiera en el ejercicio de la función pública. Si elegimos lo segundo, es decir, si elegimos que el interés particular interfiere en el ejercicio de la función pública, este conflicto de intereses se constituirá en una puerta de ingreso para la comisión de prácticas cuestionables, inconductas funcionales y posibles casos de corrupción. De ahí la importancia de aprender a gestionar un conflicto de interés. Y lo primero que debemos hacer es aprender a identificar el posible conflicto de interés. Porque nuevamente, como les mostré en un momento previo, lo que empieza como una práctica cuestionable, reprochable, puede poco a poco ir escalando a situaciones de transgresión más grave. Acá hay un ejemplo para ir concluyendo, ¿no? Hace 5 años, Juan fue gerente de ventas de un taller de mantenimiento de vehículos llamado Poseidón. En la actualidad, Juan trabaja en el área de logística de una municipalidad y ha sido asignado para la contratación de una empresa para el mantenimiento de los vehículos del Serenazo. Es decir, Juan debe decidir en un asunto a su cargo. En general, ¿podría participar en esta decisión de presentarse en la empresa Poseidón? ¿Podría participar en la decisión o qué debería hacer? Y aquí hay un pequeño modelo de decisión que queremos compartir con ustedes, ¿no? Cuando tengamos un asunto a nuestro cargo, lo primero que tenemos que preguntarnos es si la decisión que se nos solicita podría afectar o favorecer algún interés particular. Si la respuesta es no, si no hay ningún interés particular que pudiera ser favorecido a partir de la decisión que se nos ha solicitado, entonces simplemente hay que proseguir con la decisión y siempre actuar con imparcialidad. Ahí acaba el trabajo. Pero si sí se advirtiera un interés particular que pudiera favorecer nuestros intereses, en la decisión que se va a adoptar, entonces lo primero es que hay que identificar el conflicto de interés, comunicar oportunamente el conflicto de interés y apartarnos de la decisión. Ejemplo, ¿no? De pronto un fiscalizador de la municipalidad le podría tocar fiscalizar una zona del municipio donde de pronto un familiar suyo ha adquirido un local comercial para poner una tienda de abastos. Entonces, él podría ser muy imparcial, pero finalmente la decisión de fiscalizar a un familiar podría finalmente conllevar algún nivel de cuestionamiento, sin mencionar que podría solamente esa persona predisponerse a favorecerlo. Entonces, tiene que comunicar oportunamente el conflicto de interés a su superior y apartarse de la decisión. Ahí acaba, ya esa persona no toma la decisión y simplemente actuó con neutralidad. Pero alguien tiene que tomar las decisiones en el sector público. Entonces, una vez que se ha comunicado oportunamente el conflicto de interés, se tiene que reasignar la decisión a otro servidor y se repite el mismo circuito. Entonces, se trata la integridad no se trata únicamente de hablar de grandes principios, sino de empezar a desarrollar nuestra capacidad para tomar decisiones correctas. Y eso se tiene que hacer, estimados colegas, con la práctica cotidiana. Yo termino con algunas recomendaciones finales. Conozcan sus reglas de juego, cuál es el marco legal de su entidad, cuáles son sus funciones. Identifiquen sus impedimentos y prohibiciones, qué pueden hacer, qué no pueden hacer durante el ejercicio del cargo, qué no pueden hacer luego de dejar el cargo. Algunos cargos tienen periodos de enfriamiento, como se conoce, o restricciones por un tiempo determinado. Rindan cuentas y faciliten el acceso a la información pública siempre. Para brindar acceso a la información pública muchas veces, pues claro, tenemos que tener la información bien custodiada, ordenada, ¿no? Bien cuidada. Eso facilita el acceso a la información pública. Y cuando se advierta una conducta que transgrede las normas, hay que denunciar.
Lamentablemente, si no se denuncia, se normaliza una situación. Hay que denunciar y existen mecanismos de denuncia, de medidas de protección que pueden ser empleados para que esta denuncia además no comprometa la integridad o la salud o en fin, la tranquilidad de quien denuncia, ¿no? Entonces, conclusiones de la sesión, para poder escucharlo si es que tuvieran preguntas. La corrupción es un grave problema público, sin duda. El enfoque de integridad enfatiza en los esfuerzos preventivos frente a la corrupción. El modelo de integridad permite implementar el enfoque de integridad dentro de la organización a través del modelo, ¿no? O sea, es decir, el modelo es la estructura de trabajo que me permite incorporar un enfoque de integridad dentro de la organización. Los gobiernos regionales están avanzando progresivamente en la implementación del modelo de integridad, pero deben acelerar el cierre de brechas identificadas y los gobiernos locales tienen que, sobre todo, ampliar en su alcance la implementación del modelo de integridad. Aún son pocos los gobiernos locales que implementan el modelo. Es indispensable el compromiso de los servidores y funcionarios incorporando el enfoque de integridad en su quehacer individual. Una manera de empezar es prestar atención a los posibles conflictos de intereses. Solo, digamos, ese pequeño paso puede cambiar muchas cosas. Dos publicaciones que recomendamos. Una está aquí, Integridad Pública, Guía en Conceptos y Aplicaciones. Van a recibir el enlace de la publicación con la presentación. Liderazgo ético, guía para autoridades y titulares de instituciones públicas. Para entidades públicas de cualquier tamaño, grandes, pequeñas, no importa. Va a ser seguramente de utilidad porque es una guía no solo conceptual, sino con 16 recomendaciones que se pueden adoptar para fortalecer el liderazgo ético. Tenemos un sitio web, la página www.gov.pe/integridad y dos documentos que podría también ser de interés para ustedes, ¿no? Una guía para la gestión de riesgos que afectan la integridad pública y una directiva para la incorporación y ejercicio de la función de integridad en las entidades de la administración pública. Y con eso, Ana, colegas, yo termino esperando que esta información les pueda haber sido de utilidad y quedando atento por si hubiera alguna consulta o pregunta. Gracias. Muchas gracias, Fernando, por tu exposición. Antes de iniciar la ronda de preguntas, quiero mencionarle a los participantes que el equipo de soporte técnico está enviando un link. Creo que se congeló Ana. Ahí está. Sí, creo que se cortó mi señal. Te vuelvo a repetir la pregunta, disculpa. ¿A quién acudir ante un acto de corrupción y cuál es el procedimiento a seguir? Bueno, nosotros tenemos, en primer lugar, cuando se presume la existencia de un acto de corrupción, digamos, se puede ir al Ministerio Público, pero normalmente lo que se espera es que en primer lugar haya un trabajo dentro de cada entidad pública para iniciar los procesos administrativos disciplinarios que correspondan, ¿no? Cuando esto además supone una posible transgresión a la tipificación penal, pues se tiene que, a través de la Procuraduría Pública, derivar al Ministerio Público. Y también podría ser derivado a la Contraloría en caso haya compromiso de recursos públicos. Esa es la ruta. Hay una herramienta que es la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano, a través de la cual los servidores públicos y ciudadanos pueden presentar una denuncia por posibles actos de corrupción ante esta plataforma y la plataforma va a derivar directamente a la entidad usuaria, y eso es bien importante, usuaria de la plataforma, el caso. De esta manera, además, el ciudadano tiene trazabilidad del caso que ha presentado y sabrá dónde está, en qué etapa está, para poder hacerle seguimiento. Estás muteada, me parece. Sí, muchas gracias, Fernanda. Bueno, quiero recordar a los participantes que el equipo de soporte técnico les está enviando el link de la prueba de salida para que puedan responder las preguntas, por favor. Así, la siguiente pregunta que nos han hecho es, eh, ¿podría mencionar algunas características del interés general o bien común? Bien, sí.
Dijimos que el interés general es aquello que resulta valioso para una comunidad por encima de intereses particulares. Una comunidad, un distrito, un país, para la sociedad en general. Y lo que tenemos que hacer nosotros desde la función pública es identificar qué es justamente aquello que la comunidad o nuestros usuarios podrían considerar como algo valioso desde la labor que realizamos en nuestra organización. Ahora, ¿por qué? Porque es importante, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que espera, por ejemplo, los vecinos de un distrito de la fiscalización que efectúa un fiscalizador municipal? Que ésta se haga con justicia, ¿no es cierto? Con imparcialidad. ¿Y por qué? Porque, claro, esperan que los servicios o los comercios, en fin, por ejemplo, el tema de seguridad, ¿no? De los locales, sea adecuadamente vigilado, ¿no? Entonces, ahí está el interés general y la pregunta que se tiene que hacer el servidor público es cómo contribuyo yo desde mi labor hacia ese interés general. Una manera de identificar el interés general es, por ejemplo, referirnos al ejercicio de derechos, ¿no? Otra manera de identificar el interés general es preocuparnos por el desarrollo sostenible. Es decir, si las decisiones que estamos adoptando ahora van a impactar más adelante en la vida de las personas. Y el otro, digamos, aspecto vinculado al interés general es el cumplimiento de la ley, ¿no? De las normas. Yo diría que son tres aspectos que permiten describir el interés general. De acuerdo. Muchas gracias por la respuesta, Fernando. Invitamos a los participantes, aún pueden dejar sus preguntas para Fernando en el buzón de preguntas y respuestas que encuentra en la barra inferior de Zoom. Ahora nos indican, ¿qué exige el ejercicio de la función pública frente a un posible conflicto de intereses? ¿Qué exige el ejercicio de la función pública frente a un posible conflicto de intereses? Bueno, lo que señalé, ¿no? Es decir, lo primero que tenemos que hacer es comunicar a nuestro superior jerárquico sobre el potencial conflicto de intereses. ¿No? Es decir, si yo prosigo con esta decisión o formo parte de la decisión, hay un riesgo, ¿no? El riesgo es que se cuestione mi imparcialidad y se cuestione la decisión pública. Por lo tanto, es mejor que yo me aparte de esa decisión, porque podría ser que no me pueda apartar del interés, ¿no? Y por lo tanto, hay que apartarse de la decisión y del interés en el sentido de no estar, digamos, en posibilidad de favorecer, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que hacer, comunicarlo, y sobre todo para poder identificar un posible conflicto de interés, es necesario siempre recordar cuál es el interés general. O sea, ¿dónde está justamente aquello que se considera valioso respecto a la decisión que se va a adoptar? Si vamos a contratar un servicio de mantenimiento de vehículos de la municipalidad, probablemente los ciudadanos esperan que ese servicio se adjudique de manera imparcial, en un proceso competitivo, sin favorecimientos indebidos y al menor costo posible, con el uso, digamos, eficaz, eficiente de recursos públicos. Entonces, si mi participación en ese proceso de decisión pudiera suponer un cuestionamiento, es mejor que me aparte de la decisión, pero es un cuestionamiento que va a surgir cuando haya un posible conflicto de interés y hay que aprender a reconocerlo, ¿no? De acuerdo, muchas gracias por la respuesta, Fernando. Les recordamos a los participantes que el equipo de soporte técnico ha compartido el link de la evaluación posterior a la exposición que se desarrolló. Es importante que puedan ingresar al link y indicar sus respuestas. Fernando nos pregunta, ¿cómo las organizaciones públicas pueden incorporar el enfoque de integridad? A través del modelo de integridad, es decir, el enfoque de integridad, como señalamos, reposa en dos pilares, ¿no? Evaluar y fortalecer, no solo quedarnos en la evaluación, sino fortalecer el desempeño de las personas en la administración pública, pero por el otro lado, evaluar y fortalecer las medidas de la organización para reducir la posibilidad de que existan prácticas antiéticas y corruptas. La manera de trabajar a nivel organizacional, es decir, que toda la organización se enfoque en eso, es el modelo de integridad, teniendo al centro al oficial de integridad con el respaldo del titular, ¿no? Muchas gracias. Ahora nos preguntan un caso, ¿no? Dice, ante las evidencias por parte de un servidor público, o sea, hay evidencias que éste se aprovecha de sus funciones para su propio interés. ¿Cómo debemos actuar sin perjudicarnos? Bueno, implica, a ver, de dos maneras, ¿no? Es decir, primero, siempre existe la posibilidad para todos nosotros, todos los que estamos en esta sala, de tener algún error de juicio
que nos pueda conducir a tomar una mala decisión. A algunos les pasará que toman una mala decisión sabiendo que lo que están haciendo está mal. Y probablemente sea porque en la organización hay, digamos, poca capacidad para advertir esa transgresión. En otros casos podría ocurrir que se tome una mala decisión porque se desconocen las implicancias de la misma o no se cuenta con los parámetros, incluso porque hay una cultura que de pronto hace pensar al servidor que como si se hacen las cosas acá, pues hay que seguir haciéndolas de ese mismo modo. Entonces, siempre hay oportunidad de alguna manera de reconducirnos o de reconducir a nuestros colegas a la toma de una decisión correcta. Cuando eso no pasa, cuando eso no es posible, el otro camino es la denuncia, ¿no? Y denunciarlo implica asumir eso. Existen las herramientas, como señalé, la plataforma de denuncia permite denuncias anónimas, y si no fuera anónima, permite también la denuncia siempre con la reserva de la identidad, de manera tal que se pueda cuidar la identidad del denunciante, ¿no? Pero lo importante es, más allá de denunciar, es evitar que ocurra el caso. Pero si ocurre el caso, tenemos que también denunciar con el debido sustento para que no tengamos a un Estado trabajando por simplemente algunos datos que no tienen realmente mayor sustento, ¿no? Muchas gracias por la respuesta, Fernando. Ahora nos indican si es que podrías mencionar las diferencias entre neutralidad y imparcialidad. Ya. La imparcialidad es una característica que tenemos que, digamos, se refiere a nuestra capacidad para demostrar justicia, ¿no? Justicia, equidad, es decir, tomar decisiones sin favorecer o predisponernos a favorecer a alguien, incluso no teniendo algún interés en particular, ¿no? Es decir, entre A y B, yo me decanto por A, pero ¿por qué? No porque haya algún interés particular, sino porque entiendo que frente a la otra alternativa es la más adecuada, es la correcta. Pero no porque de pronto la otra parte no me cae bien o de pronto tengo algún prejuicio, ¿no? Entonces, la imparcialidad implica eso, tomar decisiones justas, justas. La neutralidad implica no decidir, no decidir. Es como cuando uno pone el timón, la caja de cambios en neutro. Tú no mueves el vehículo, o sea, tú no vas a poder mover el vehículo por más que presiones el acelerador. Alguien tendrá que moverlo, porque no estás en capacidad de avanzar o de retroceder. Entonces, la neutralidad es eso, es no tomar decisiones. Por eso es que en época electoral se habla mucho de la neutralidad electoral, ¿no? Es decir, antes que nuestro derecho a manifestar por quién vamos a votar, por ejemplo, en un proceso electoral, está, está el ejercicio de la función pública. Y por lo tanto, al menos mientras ejercemos nuestra función pública, nos apartamos de nuestro interés particular, en este caso político, de elegir alguna alternativa, y simplemente no entra en nuestras consideraciones, ¿no? Entonces, la neutralidad es eso, no tomar una decisión, abstenerse, alejarse de una decisión a nuestro cargo en beneficio del interés general, ¿no? Perdón, muchas gracias por la respuesta. Les recordamos a los participantes que el equipo de soporte técnico, a través de un link, les va a compartir la presentación que ha utilizado Fernando para su exposición. La pueden descargar y tener como material de consulta. Fernando, nos preguntan, ¿es importante establecer modelos de integridad pública en cada entidad del Estado? Sí, es decir, es importante, lo que pasa es que, a ver, el modelo de integridad es importante porque permite ordenar, ¿no es cierto? Nos da un norte, nos da una estructura de trabajo, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos puede parecer muy razonable ser transparentes, pero ¿de qué me sirve, por ejemplo, transparentar las visitas que se han producido en la entidad en un periódico mural, cuando hoy tenemos herramientas que permiten saber digamos, a qué funcionarios ha visitado una determinada persona? Y para eso necesitas que la mayor cantidad de entidades implementen la herramienta cuando no haya ninguna barrera tecnológica para ello. Entonces, el modelo de integridad te permite, digamos, implementar herramientas, te permite estar al tanto de buenas prácticas que se pueden adoptar, te permite tener una suerte de cumplimiento, de compliance, ¿no? Es decir, tú vas a estar al tanto de las normas que te corresponde implementar y se le va a dar un seguimiento especial, y además va a permitir articular a la organización en torno a
búsqueda de la excelencia organizacional en términos de integridad, ¿no? Perdón, muchas gracias por la respuesta, Fernando. Ahora nos preguntan, ¿qué indicadores utiliza la Secretaría para evaluar la eficacia de las políticas de integridad en los gobiernos locales? No hay indicadores para los gobiernos locales en específico. Lo que hay es, digamos, tenemos un indicador que es digamos, el índice de capacidad preventiva frente a la corrupción. Es una herramienta que permite determinar el nivel de avance de una entidad pública respecto a la implementación del modelo de integridad y se considera que a medida de que se va acercando a un puntaje determinado, que en este caso es 5 puntos, la capacidad preventiva está fortalecida. Hoy por hoy, las entidades públicas, ninguna tiene necesariamente el puntaje completo en la etapa en la que nos encontramos, es decir, ya estamos entrando este año en la tercera etapa y aún no es que no hay entidades que tengan el puntaje completo, lo que revela que se tiene que seguir trabajando en este esfuerzo, pero no hay un indicador específico para gobiernos locales, ¿no? Entonces, la Subsecretaría de Monitoreo en la Secretaría de Integridad Pública hace una evaluación anual de la implementación del modelo de integridad y como es progresiva la evaluación, no necesariamente los gobiernos locales están incluidas en el universo de evaluación en estos momentos, es decir, todo el conjunto, porque también sabemos que no todos los gobiernos locales han implementado el modelo de integridad, pero ya hay algunos gobiernos locales que están implementando en distintas partes del país y dentro de ese grupo, algunos que están siendo evaluados y esa información les permite advertir brechas específicas en los 9 componentes del modelo de integridad que deben ir cerrando con un programa de trabajo a lo largo del año, ¿no? De acuerdo, muchas gracias por la respuesta. Bueno, en estos momentos tenemos un nuevo anuncio. El equipo de soporte técnico les va a compartir a través del chat de Zoom un link que es la encuesta de satisfacción. Es importante que la llenen para tener una recomendación sobre la exposición que se acaba de presentar el día de hoy y para seguir mejorando nuestros eventos. Fernando, ahora nos preguntan, ¿cómo los ciudadanos pueden contribuir a fomentar la integridad pública en los gobiernos locales y qué mecanismos de participación y vigilancia están disponibles para ellos? Bueno, hay una experiencia muy interesante que se ha producido en algunas regiones y localidades del país, que es el desarrollo de redes de integridad en torno a proyectos de inversión pública. Ahora, eso requiere, en primer lugar, de una ciudadanía organizada. En segundo lugar, requiere de una entidad pública evidentemente predispuesta a la transparencia y rendición de cuentas, y para eso el modelo de integridad es una buena herramienta que permite asegurar ello. Y en tercer lugar, se requiere, digamos, de de ciertos parámetros, ¿no? Entonces, lo que hacen estas redes de integridad es evaluar el avance de un proyecto de inversión pública en función de algunos parámetros de evaluación que se conocen como estándares de integridad. Piura, por ejemplo, los institucionalizó, entonces, y otros gobiernos regionales también. A nivel local hay algunas experiencias en Lambayeque, si no recuerdo mal. Esa es una manera de participar, ¿no? Es decir, y ahora tenemos en la ley de contrataciones, además, algunas novedades que podrían, digamos, incentivar esto. Pero estamos hablando de una ciudadanía esencialmente organizada, ¿no? Lo otro es, bueno, participar en las iniciativas de veeduría que promueve la Contraloría. Lo otro también es, bueno, poner a prueba las entidades públicas, hacer solicitudes de acceso a la información pública, ¿no? Denunciar cuando hay un posible acto de corrupción en la entidad pública y los canales están ahí. Y el otro espacio interesante que habría que mirar son las comisiones locales anticorrupción, ¿no? No son muchas las comisiones locales, pero sí pueden ser espacios que podrían potenciar el interés de las partes interesadas en luchar contra la corrupción desde un espacio más bien colegiado, ¿no? Muchas gracias por la respuesta, Fernando. Eh, Nos indica una participante, dice. Bueno, se ha mencionado que la PCM es el ente rector del modelo de integridad, pero ¿quién fiscaliza o audita el ejercicio de este modelo dentro de la PCM? Dentro de la PCM, a ver, hay dos cosas. Todo lo que hacemos nosotros y ustedes es pasible de control gubernamental, ¿de acuerdo? Número uno. Número dos, lo que nosotros hacemos es básicamente aplicar dos líneas de trabajo respecto al modelo de integridad.
Tres líneas de trabajo. La primera línea de trabajo está en desarrollar insumos para los componentes del modelo de integridad. La segunda línea de trabajo está en brindar asistencia técnica a las entidades públicas sobre la implementación del modelo de integridad, incluyendo la incorporación de quien ejerce el rol de la función de integridad. La tercera línea de trabajo es hacer una evaluación anual sobre cómo va esa implementación del modelo de integridad. La PCM también es evaluada porque implementa el modelo de integridad. Es evaluada también por la Secretaría de Integridad Pública, pero se toman precauciones, ¿no? Es decir, por ejemplo, tenemos un equipo que brinda asistencia técnica, pero esas personas no hacen la evaluación de las entidades a las que han brindado asesoría, ¿no? Porque tenemos que segregar las funciones para asegurar justamente imparcialidad, ¿no? Y para que no haya ningún conflicto de intereses. Y de esa manera trabajamos, ¿no? Cuando hay alguna transgresión dentro de la PCM, pues como cualquier otra entidad pública, es pasible de control gubernamental, de la acción de la Procuraduría Pública, etcétera, ¿no? Muchas gracias por la respuesta. Eh, bueno, por ahí en la misma línea nos preguntan, ¿cuáles son las funciones de un oficial de integridad? Bien, la función de integridad en principio tiene que ser entendida como una función de soporte, de asesoramiento especializado, ¿de acuerdo? Y debe ser un asesoramiento especializado que tenga capacidad de llegar a la alta dirección, pero que también esté a disposición de los servidores públicos de la entidad para orientarlos, ¿no? ¿Sobre qué temas? Bueno, en primer lugar, hacer cumplir, digamos, orientar sobre el contenido o la finalidad de las normas que han sido establecidas en materia de integridad, ética, lucha contra la corrupción. Implica también conducir, por ejemplo, la gestión de riesgos que afectan a la integridad pública. El oficial de integridad asume lo que se conoce como rol conductor. No va a poder hacer toda la gestión de riesgos, porque quienes tienen la labor de identificar los riesgos no es el oficial de integridad, sino los que conocen los procesos específicos, ¿no? Pero es el oficial de integridad quien tiene que ordenar el trabajo, quien conduce el trabajo, quien verifica que esté el trabajo realizado, etcétera. Los oficiales de integridad también tienen la responsabilidad de otorgar medidas de protección al denunciante cuando esto se solicita y además cuando se haya hecho la evaluación de la viabilidad operativa del mismo. El oficial de integridad articula el modelo, es decir, coordina con las distintas unidades orgánicas para, en lo que corresponda. En el componente de comunicación y capacitación, pues coordinará con la oficina de comunicaciones o quien haga sus veces y la oficina de recursos humanos o la que haga sus veces. Tendrá alguna relación con el STPAD si lo hubiera, o con la Procuraduría Pública si lo hubiera, pero no se involucra en las denuncias porque no es su rol, ni investigar, ni es su rol sancionar. Eh, y yo diría que básicamente eso, ¿no? Tienen una función de ser el punto de contacto en la organización para asegurar que la entidad pública fortalezca su capacidad de prevención y de respuesta frente a la corrupción a partir del modelo de integridad y las normas que se crean, que existen sobre la materia, ¿no? Ya estamos llegando a la parte final. Le recordamos a los participantes que si aún tienen preguntas, pueden dejarla en el buzón de preguntas y respuestas que se encuentra en la barra inferior de eso. Ahora nos preguntan, ¿qué pasa si el conflicto se configura con la máxima autoridad, quien por su cargo no tiene un superior jerárquico? Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? ¿Sí? ¿Qué pasa si el conflicto se configura con la máxima autoridad, quien por su cargo no tiene un superior jerárquico? ¿Estás con el micrófono cerrado? Perdón, yo diría que ahí solo queda la denuncia, ¿no? Es decir, si no hay posibilidad o sea, a ver, vamos por partes, ¿no? Digamos, hemos tenido casos, por ejemplo, de titulares de entidades que digamos, es que va a depender del caso. Digamos, si yo, por ejemplo, trabajara en una entidad pública proviniendo del sector privado y ese impedimento por conflicto de interés va a ser permanente, entonces no soy la persona idónea para el cargo, porque no me puedo inhibir de tomar decisiones permanentemente. Ahora, luego hay, digamos, impedimentos en la ley de contrataciones, por ejemplo, que hacen que por ejemplo, los familiares de los titulares de las entidades, de los funcionarios, no puedan, por ejemplo, contratar con la entidad, ¿no?
Entonces, eso previene de alguna manera entrar en esa situación. Pero supongamos que de pronto hay una decisión que hay que adoptar y que podría beneficiar a una institución con la cual he estado yo vinculado o esta persona ha estado vinculada en el pasado. Entonces, cuando no se puede, digamos, renunciar a esa posibilidad, lo primero que hay que evaluar es si esa decisión va a beneficiar exclusivamente a la institución con la cual estuve vinculado o es una decisión que va a finalmente regular al conjunto de instituciones. Si es lo segundo, entonces se tiene que proseguir con la decisión y lo que hay que hacer es demostrar la mayor imparcialidad posible, la mayor independencia de quienes han decidido del titular de la entidad, porque si yo que estoy poniéndome el supuesto del titular de la entidad. Solamente en ese caso tendríamos que abordar el asunto de esa manera, ¿no? Sí. Muchas gracias, Fernando, por la respuesta. Bueno, les recordamos a los participantes que es importante que llenen la encuesta de satisfacción, ya que esta nos permite seguir mejorando. Nos preguntan, Fernando, ahora, ¿hay tipos de conflictos de interés? ¿Cuáles son estos? Sí, hay tres tipos de conflictos de intereses. El conflicto de intereses real, el conflicto de intereses potencial y el conflicto de intereses aparente. El conflicto de interés aparente, este último, se produce cuando hay una percepción de conflicto de intereses, aun cuando no hay intereses realmente contrapuestos, ¿no? Por ejemplo, yo podría trabajar en una unión orgánica y tener intereses específicos, y se piensa que por trabajar en esa entidad orgánica se está favoreciendo un interés particular, pero yo no tomo la decisión, no está dentro de mi ámbito, digamos, de influencia y por lo tanto no hay conflicto de intereses, pero puede ser aparente y por lo tanto hay que tener la capacidad de demostrar eso, ¿no? Es decir, que no ha habido ningún tipo de injerencia y que finalmente no hay conflicto de intereses. Podría haber un conflicto de intereses potencial, por ejemplo, el caso que yo ponía del fiscalizador, ¿no? Eventualmente, si yo sé que voy a fiscalizar en el ámbito de un distrito y sé que hay de pronto un familiar que tiene una bodega en ese ámbito del distrito, entonces, para evitar que haya un conflicto de intereses real, yo tengo que simplemente dejar muy claro que a esa tienda no voy a ir a fiscalizar, ¿de acuerdo? Yo no puedo decirle a esa persona, mueve tu comercio a otro lado, y tampoco voy a dejar de trabajar como fiscalizador simplemente porque esa persona ha entrado a ejercer su derecho a la actividad comercial ahí. Porque también podría ocurrir que tengo un familiar y de pronto adquiere pues un espacio de un momento a otro. Los intereses también se pueden adquirir de un momento a otro, ¿no? Y entonces eso es lo que podría ocurrir. Esa es la división esencialmente. Muchas gracias. Bueno, quiero mencionarle a aquellos participantes que nos indican a través del chat que tienen problemas para llenar la encuesta o que el link no les abre, posiblemente sea por algún tipo de bloqueo que tenga su servidor, ya que los links han sido verificados previamente. De todas formas, si tienen alguna duda, pueden escribir al correo de eventos@servir.gov.p para poderles brindar algún tipo de asesoría personalizada. Ahora sí, Fernando, llegando ya a la parte final, te hago esta pregunta. ¿Cómo se analizan los conflictos de intereses en las municipalidades, ya que usualmente entran a elaborar los miembros del partido que ganó la elección y normalmente no hay meritocracia? ¿Existe algún tipo de modelo específico en las municipalidades? No hay un modelo específico para las municipalidades. O sea, lo que hay que, a ver, las únicas instituciones hasta donde yo sé que tienen como impedimento el tener filiación política con un partido son los organismos electorales. ¿Por qué? Porque ellos organizan los procesos de elección, ¿no? Los fiscalizan o los organizan, dependiendo de en cuál te encuentres. Allí no es posible que una persona tenga afiliación partidaria. Simplemente esas personas no pueden ingresar a trabajar ahí. Fuera de eso, y habría que ver qué otra entidad en particular, pero no hay impedimento de acceder a un cargo público por el hecho de tener filiación política. ¿De acuerdo? Ahora bien, dicho eso, eso no implica que solamente ingresen a trabajar personas de un determinado partido político. En primer lugar, tenemos los requisitos para el puesto. Los concursos deben ser públicos y basados en el mérito.
Y en segundo lugar, en los cargos de libre designación y remoción, los famosos cargos de confianza, también hay un conjunto de requisitos que ya están ahí y que se deben cumplir. Entonces, ahora, ¿es lo deseable? No es lo deseable, pero tampoco hay un impedimento. Pero en cualquier caso, no se puede incumplir los requisitos técnicos, los requisitos legales que están establecidos para un determinado puesto, ¿no? Entonces, y lo que hay que preguntarnos también es, finalmente, ¿por qué estás invitando a una posición de confianza a una persona o por qué estás dando como ganador a un postulante en una posición? ¿Es por su filiación política? Entonces ahí no está siendo imparcial, ¿no? ¿O es porque realmente cumple con los requisitos y ha demostrado solvencia en las evaluaciones? Que es lo que debería guiar precisamente a quienes postulan y a quienes juzgan esas postulaciones en un proceso meritocrático, ¿no? Muchas gracias, Fernando, por la respuesta. Vamos a invitar a aquellos participantes que desean prender su cámara, ya que estamos llegando al final de la ronda de preguntas, que pueden levantar la mano usando el icono en Zoom para que el equipo de soporte técnico los pueda ascender a panelistas. Les recordamos no encender su audio, por favor, y prender su cámara. Fernando, te dejo con la última pregunta que, bueno, la he repetido bastantes veces el día de hoy, entonces nos dicen, ¿qué área o quiénes dirigen el área de integridad pública? ¿Qué área o quién dirige? ¿Cómo? No entiendo. Sí, o sea, si existe como que un área encargada de la integridad en un organismo, la institución, alguien que lidera el proceso. Ah, ya. Ujú. Bueno, hay distintas alternativas para implementar la función de integridad, pero la función de integridad, a menos que tenga una oficina de integridad, está bajo responsabilidad de la máxima autoridad administrativa. Cuando está bajo la máxima autoridad administrativa puede crear una unidad funcional dentro de la máxima autoridad administrativa, puede delegar esta tarea en recursos humanos, o también se puede disponer la creación de una unidad de integridad dependiente del titular de la entidad. Esas son las modalidades de implementación. De acuerdo, muchas gracias, Fernando. Hemos llegado a la parte final de la ronda de preguntas. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.